un video para entrar a lo que es el encuentro virtual. Sean todos bienvenidos por encontrarnos juntos. Entonces, con nuestro hermano Sadi Miranda, que tiene una gozosa animación, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Buenas noches, ahora sí, ¿verdad? No sé si me ayuda, hermanita, y me indica cuánto tiempo tenemos para la animación, para no quitar tiempo. Sabemos que es un itinerario bastante organizado y no queremos pues interferir en este itinerario de esta vivencia que se va a tener estos 3 días. Así que un saludo de bendición, la paz del Señor esté con todos ustedes. Desde Danlí, el paraíso, les saludamos con todo el amor del mundo a los catequistas. Siempre les digo, los mejores catequistas del mundo. ¿Okay? No sé si me indica, hermana Ana Lanza, de cuántos minutos disponemos para la animación, por favor. Contamos con 5 minutos. Perfecto. No sé ustedes, pero yo sí soy testigo del amor de Dios. Yo soy testigo del poder
canto a mi Cristo, pues Él me salvó. Cristo me ayuda en la tentación. Nunca me ha dejado, me ha desamparado en la noche oscura, en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Como hermanos, abran sus cámaras. Se oye lo que la tierra se canta, en el cielo se oye lo que la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor, compañeros y gitanas. Vamos todos a alabar al Señor, compañeros y gitanas. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Yo les iba alabando, yo les iba alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. La fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Dios está vivo, Él está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor orar, va bajando la gloria del Señor. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor orar, va bajando la gloria del Señor. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, bajando la gloria del Señor. Muchísimas gracias, hermano. ¿Verdad? Qué alegría contar con usted. Gracias, excelente. Y
Bueno, muchísimas gracias. Estamos con la hermana Luz Esther de la diócesis de Choluteca. Ya se encuentra acá, la hermana Luz. Hay problemas por interrupción en Choluteca por la lluvia. Entonces, la hermana Rosadelia, ¿verdad? Quien está coordinando parte de este encuentro, ella tiene dificultades de conexión. Por ende, le vamos a dar la bienvenida, ¿verdad? Y nos alegra que se encuentre en medio de nosotros, Monseñor Guido. Qué alegría contar con usted. Ok, sí, muchas gracias, muy bien. Aquí no tengo problemas de conexión. Muy bien. Gracias a Dios. Saludos Gracias a Dios. muy bien. Muy bien. Usted nos dirige, ¿verdad? Unas palabras a todos nosotros como catequistas y seguidamente la oración, ¿verdad? Si desea algún canto, el hermano Sadi con mucho gusto, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, muy buenas noches a todos ustedes, queridas y queridos catequistas de todo el país, ¿verdad? De Choluteca. He visto también que hay gente que se está comunicando desde Olancho, desde San Pedro Sula, desde la vía de San Antonio de Comayagua, que creo que es un curso que tiene resonancia nacional. Entonces, muchas gracias, felicidades, bienvenidos a este curso de formación. Me alegro mucho que ustedes estén preocupados por su formación permanente, porque uno tiene que aprender siempre. El que deja de aprender se envejece. Por eso estoy aprendiendo cada vez más para quedarme joven, ahí cantar Sabdi, ¿verdad? A todo dar. Entonces, aprender no solamente intelectualmente, sino también espiritualmente, a ser mejores catequistas. Esto está en consonancia con el nuevo directorio general para la catequesis que ha sido últimamente el 23 de marzo de este año a nivel mundial e internacional, del cual pues es una renovación del directorio y que invita pues precisamente a tener una formación. Y me gustó mucho cuando habló de la formación de los catequistas en 4 dimensiones: el ser del catequista, el saber ser con, o sea, la relación con los demás, el saber como tal, con tener conocimientos bíblicos y teológicos sólidos, y también el hacer, o sea, la pedagogía de la fe, ¿verdad? Entonces, seguramente ustedes tendrán muchas oportunidades de ir conociendo el directorio, que es un poco largo, pero ya estamos nosotros acostumbrados con documentos del Vaticano a tener cosas kilométricas, podemos decir, ¿verdad? Entonces, quiero extender un saludo muy cordial al equipo de la Comisión Nacional de Biblia y Catequesis, a doña Ana, que estoy viendo aquí, no sé si está Silvia también, Monseñor Roberto, no sé si estamos en Roberto Camilleri, en fin, y todos los que están trabajando, esmerándose para brindarnos unas orientaciones y unos materiales actualizados a los catequistas para el ejercicio de su ministerio. Quiero agradecer especialmente aquí a las mujeres catequistas. Creo que forman tal vez un 90, 95, 99% de los catequistas de nuestro país, ¿verdad? Y entonces el directorio para la catequesis agradece y reconoce la contribución esencial, indispensable de las mujeres a la acción pastoral de la Iglesia. Como estamos en el mes de la Biblia, el tema escogido para cada uno de estos encuentros es esta relación entre catequista y la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la importancia de la palabra de Dios para los catequistas. Me alegro de que les ayudará en estos días el padre Martín Solórzano, doctor en Sagrada Escritura. Estén todos ustedes
todo oído y todo corazón, ¿verdad? Para realmente aprender, para poder sacar lo máximo de estos 3 días de formación. Se me pidió también hacer una pequeña oración, lo que voy a hacer ahora, y después Sadi podrá cantar al final de la oración un cantito, si quiere, ¿verdad? Entonces, esta oración es dirigida al catequista por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, nuestro Maestro, te damos gracias por haber llamado a estas mujeres, estos hombres, a ser tus discípulos misioneros y dar a conocer la belleza de tu persona y de tu mensaje a través del carisma y de la catequesis. Suscita en ellos un gran entusiasmo para empaparse de tu palabra de salvación. Dales un espíritu de búsqueda para que comprendan cada vez más tu palabra y la pongan en práctica. Infunde en ellos el deseo de amar a cada uno de los niños, niñas, jóvenes y adultos que reciben la catequesis. Inspírales creatividad e inteligencia para que sus catequesis no resulten nunca aburridas a sus destinatarios, sino al contrario, les ayuden a enamorarse de ti y de tu iglesia. Dale, Señor, fortaleza y paciencia en los momentos difíciles que viven en su ministerio. Haz que vivan siempre en comunión entre ellos, también con su párroco y con su obispo. Dales un corazón puro para que su intención sea recta y que resulten unos testigos auténticos de tu resurrección. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y con la intercesión de María Santísima, que ha sido catequista de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Esperado que estuvieras así. Cuánto esperado que me hablaras. Cuánto esperado que estuvieras aquí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me iba. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es más grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama
no le enmudeciste, monseñor. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad, monseñor Guido? Gracias por sus palabras. Gracias, hermano, también. Y en este momento le vamos a presentar al expositor, ¿verdad?, de esta noche. ¿Qué estás escribiendo? Los hermanos de la diócesis de Danlí. Denos un momento, padre, ya en un momentito damos inicio. Dalí presente. Vigarni López. Consuelo Flores, de Danlí. Maribel, de Danlí. Lidia Mercedes Rodríguez, de la C. Bienvenidos, bienvenidos. Claudia Rodríguez, de Castellanos, de Danlí. En el chat pueden ir anotando su nombre, Irene. ¿verdad? Nancy Ramírez, de Danlí. En el chat pueden ir anotando su nombre y la diócesis de donde están ustedes. Hermenia Castro, de la diócesis de La Ceiba. Muy buenas noches, hermanos. Leslie Fuentes, de la diócesis de York. Contar con la presencia del Padre Martín. El Padre Martín Solórzano nació en Fresnos, Tancítaro, Michoacán, México, el 3 de noviembre de 1973. Ingresó al movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra el 5 de marzo de 1992 y en agosto de 1994 ingresó al seminario Cristo Rey y Santa Guadalupe en Texcoco, México, donde cursó los estudios de Humanidades, Propedéutico y Filosofía. Realizó los estudios teológicos en la Universidad Pontificia de México y fue ordenado sacerdote el 4 de enero del 2004 en la Ciudad de México. Después de 3 años de pastoral, realizó los estudios de licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México, titulándose el 26 de mayo del 2009. Durante su estancia en México, se ha desempeñado como miembro del equipo formador de Apóstoles de la Palabra. Se dedica a dar cursos, talleres y conferencias sobre Biblia, apologética y catequesis, así como a la formación permanente de apóstoles de la palabra del movimiento eclesial, la Fraternidad Misionera y el Instituto Misionero. El 15 de agosto del 2009 fue nombrado superior de la Comunidad de Fraternidad Misionera en Honduras, estando como párroco en las parroquias San José de la Montaña de Yuscarán, Nuestro Señor de las Aguas de Moroselí y San José de Oropolí, fungiendo también como asesor de la catequesis de la diócesis de Danlí, en aquel momento vicaría. En el año 2015 regresó a la Ciudad de México a realizar sus estudios de doctorado en la Sagrada Escritura y también ha estado como profesor de Teología Bíblica. Es un placer para nosotros presentarles al Padre Martín Solórzano, doctor en Sagradas Escrituras. Bienvenido, Padre.
Muchas Ana gracias por decir sí a la Muchas catequesis nacional. gracias. Es un gusto saludarte de nuevo y a las personas, a todos los hermanos y hermanas que siguen trabajando en esta labor tan grande, tan importante. Me da gusto volverles a saludar, aunque sea por estos medios, y pues también un gran gusto poder compartir con ustedes mi experiencia con la palabra de Dios, esta reflexión de la importancia de la palabra de Dios para el catequista y para la catequesis. Muchas gracias también a Monseñor Gui, que está ahí presente, y pues a todos los padres, obispos que están acompañando siempre esa catequesis ahí en Honduras. Pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a comenzar. Quiero leer para ustedes capítulo 9 de San Juan, versículo 35 al 37. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Sí, Jesús. Señor Jesús. He que comenzar con la lectura de este pasaje, que es la culminación de un proceso de catequesis que fue haciendo el Señor Jesús con este hombre que había sido ciego de nacimiento. Ese pasaje ustedes lo pueden leer, meditar en todo el capítulo 9. Todo ese diálogo constante, Jesús con el que era ciego y que había sido ciego, los fariseos, los judíos con el hombre, con Jesús. Después de un diálogo constante entre unos y otros, esta es la conclusión, que Jesús lo va conduciendo, lo va llevando, y este hombre llega a confesar la fe. Jesús le hace la pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y este hombre dice: ¿quién es para creer en él? ¿O por qué debo creer en él? Y Jesús le dice: el que habla contigo. Y precisamente por lo que este hombre ha visto hacer a Jesús, por lo que ha recibido de él y por el diálogo que ha tenido, llega a confesarlo: creo, Señor. Esta es la catequesis, y pues quiero compartir con ustedes esta importancia. El último de los documentos, o el sínodo sobre la palabra de Dios, los padres de la iglesia o los que estuvieron reunidos en el sínodo y los obispos han llegado a estas conclusiones de que no solo la catequesis, sino todo ámbito de la vida eclesial, sea la misma vida del cristiano, como también su quehacer dentro de la iglesia, en el ámbito de la teología, en el ámbito de la pastoral, en el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito de la catequesis, todo tiene que tener su fundamento en la palabra de Dios. La Biblia, por lo tanto, ya aplicando a la catequesis, es el alma de la catequesis y por consiguiente el alma de todo catequista.
La escritura es la primera fuente de inspiración de todo catequista. Y primera se refiere a que debe ser primeramente consultada, pero también primera se refiere en el orden de importancia. Ciertamente, en la diócesis o a nivel nacional o parroquial, como sea, nos facilitan algunos instrumentos de trabajo, entre libros y folletos y otro tipo de materiales. Todo este tipo de material que podemos nosotros aplicar en la catequesis son elementos que ayudan a profundizar en la escritura, pero es en la escritura donde encontramos la primera fuente de inspiración de nuestra vida y de nuestra catequesis, de nuestra enseñanza. Todos los demás materiales son ayudas para llevarnos, para conducirnos a la comprensión, al encuentro de la palabra de Dios. Por eso, todo catequista tiene que pedir al Señor primero la gracia de amar sinceramente la palabra de Dios. Y ese amor tiene que llevarlo a poder profundizar en el estudio de la palabra, porque ese encuentro y ese conocimiento nos va a llevar a un encuentro definitivo con Jesús, la palabra de Dios presente en esa palabra escrita que es la escritura, que es la Biblia Sagrada. Entonces, no se trata de darle la importancia al libro simplemente por el libro, sino por el contenido, por lo que ahí encontramos en ese libro, que es precisamente a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Por eso la importancia de la Escritura, porque ahí está contenida la vida de nuestro Señor, porque ahí están contenidas sus palabras, sus acontecimientos, que son lo que nosotros vivimos y lo que nosotros creemos, lo que nosotros, por tanto, predicamos o enseñamos. Entonces, de ahí la importancia. Es necesario entonces que todo catequista se preocupe primeramente por tener un conocimiento sólido, una base sólida en relación a la Sagrada Escritura. Ahí nosotros tendríamos que ver algunos elementos esenciales que todo cristiano y en especial el catequista debe tener en el conocimiento. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los nombres de la Escritura, podemos encontrar, por ejemplo, el nombre de Biblia. Esa palabra Biblia hace referencia simplemente a que es un libro compuesto de muchos libros. Esa palabra es un plural en griego que hace referencia a libros. Entonces, cuando escuchamos la palabra Biblia, pues nos referimos, sí, a ese texto sagrado, pero con la connotación de que se trata de un conjunto de libros. Otros títulos que le damos a este libro, por ejemplo, Sagrada Escritura o Libro Santo, esos nombres nos hacen entender la referencia del contenido sagrado que hay en esos libros, de esa santidad, porque ahí en esos libros, en esa Biblia que es un conjunto de libros, ahí se nos revela Dios, ahí se nos da a conocer, ahí lo encontramos a Él.
Y ahí encontramos el camino de santidad que nos propone como criterio de salvación, como camino de salvación, como un proyecto que ha trazado Dios. Por eso, en cuanto al contenido, que es esa santidad de Dios y la santidad del camino, entonces se le llaman libros santos o libro santo o sagrada escritura. ¿Por qué? Pues son libros escritos, pero su contenido es sagrado. Tenemos otras referencias, por ejemplo, Antiguo, Nuevo Testamento. Bueno, estos títulos hacen referencia a la economía de la salvación. La economía se refiere a las etapas. A veces nosotros ya generalmente relacionamos la palabra economía a la cuestión monetaria del dinero. Pero no, la palabra economía significa administración. Por eso puede referirse tanto a la administración de dinero como a la administración de tiempo. En este caso, cómo Dios administra su revelación, cómo Dios se fue dando a conocer paso a paso en lo que encontramos en toda la historia de la salvación. Por eso, Antiguo, Nuevo Testamento se refiere a esa economía o a esa distribución que fue haciendo Dios de su revelación, comenzando con nuestros padres en el Antiguo Testamento, como diría la carta a los Hebreos 1:1 y 2, y culminando esa revelación con nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Un título más común que encontramos constantemente le llamamos palabra de Dios. Y este es importantísimo porque ese título o ese nombre ha adquirido incluso una connotación sagrada, una connotación litúrgica. Por eso cuando un texto de la Biblia se lee en la Eucaristía, en la liturgia, decimos palabra de Dios, porque ahí estamos confesando que nosotros creemos que el contenido de ese libro es precisamente un mensaje de Dios, una palabra que nos viene de Dios. Entonces, podamos nosotros tener una referencia más clara en cuanto a estos distintos nombres que le damos a este libro. Ahora, comentando un poco más este título de palabra de Dios, la palabra hace siempre referencia a la comunicación. La palabra es lo que se utiliza para transmitir un mensaje. Ya desde todo el Antiguo Testamento, la palabra tiene una importancia grande. La palabra es la que está desde la base de la creación. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dijo Dios. La palabra expresada produce la creación, realiza la obra, realiza la creación. La palabra que es dada como una instrucción a través de Moisés. La palabra, de hecho, así se le llama a esta ley establecida entre Dios e Israel a través de Moisés, el decálogo, o sea, las 10 palabras, los 10 mensajes, los 10 contenidos. ¿Por qué? Ahora en la época de Moisés, esa palabra, mensaje de Dios, se hace contrato, se hace acuerdo, se hace alianza, se hace compromiso entre Dios y el pueblo. Después, por ejemplo, en la época de los profetas, la palabra de Dios se manifiesta como advertencia,
se manifiesta como denuncia, se manifiesta también como anuncio de salvación, como una palabra que viene de parte de Dios para iluminar cada circunstancia concreta de una persona, de un rey en su relación con el pueblo, la situación del mismo pueblo. La palabra profética se hace un anuncio, se hace una advertencia, se hace una predicación. Y así, toda la escritura es un testimonio constante de esa palabra que se comunica. Cuando el documento de la Dei Verbum habla de la revelación, comienza diciendo que Dios, en su infinito amor, quiso salir al encuentro de los hombres y hablarles como hermanos. Dios en la revelación quiere salir al encuentro y nos habla. De ahí viene el primer tema importantísimo de la Biblia, que es la revelación de Dios. Y el contenido de esa revelación no es solamente doctrinal, que Dios nos dejó un texto y que Dios aquí nos dijo todo lo que tenemos que hacer. No hagas esto, no hagas lo otro. Ciertamente hay una parte en la revelación que es doctrinal, lo que debemos conocer, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, etcétera. Pero la revelación tiene como objetivo principal llevarnos a un encuentro. Porque es Dios el que viene, es Dios el que nos busca, es el Dios el que se revela, el que se manifiesta. Entonces, en la palabra nos habla. Y esa revelación va a tener la plenitud en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo, como nos dice San Juan, capítulo 1, versículo 1, que es la palabra que ha existido siempre, que esa palabra ha estado eternamente con Dios, pero que esa palabra se ha encarnado y ha puesto su morada entre nosotros. Hermanos catequistas, el misterio de la encarnación de Jesús ilumina el misterio de la revelación bíblica. Porque así como Jesús es el verbo de Dios, que se ha hecho carne, que ha asumido nuestra naturaleza humana y asimismo se ha sometido a estas fragilidades humanas, Jesús, al tomar nuestra humanidad, pues es capaz de experimentar el dolor, el hambre, la sed, quizá la enfermedad, alguna gripe o algo. O sea, él, por asumir la naturaleza humana, se somete a estas limitaciones materiales. Así es la palabra de Dios que se ha revelado. Es palabra divina, es un mensaje de Dios, es el encuentro con Dios, es su persona, es su vida, pero Dios no la ha escrito directamente, Dios no la ha dictado directamente, sino que ha inspirado a las personas, y cada persona, cada escritor sagrado también escribe ese mensaje de acuerdo a su propia limitación, a su propio conocimiento, a la situación concreta que él vive, a la forma del lenguaje de su tiempo y de su lugar, de acuerdo a las costumbres, a las tradiciones que hay en su pueblo, en su tiempo, en su cultura. Entonces, es importante que también nosotros tengamos en cuenta esto cuando nos acercamos al conocimiento de la palabra.
tratar de conocer también estas circunstancias humanas que rodearon a los escritores sagrados para poder descubrir con mayor profundidad el mensaje contenido, el mensaje divino en esa palabra. Ahora, cuando Dios se ha revelado, se ha manifestado, Él se nos ha dado a conocer y Él quiere que nos encontremos con Él, pero también nos ha dado a conocer el proyecto salvífico. Ha querido que este mensaje sea transmitido a todos los pueblos, a todas las personas. Entonces, como Él quiere que este mensaje se transmita a todos lugares, a todas las personas, en todos los tiempos, de ahí surge la tradición, o sea, la transmisión de esa revelación. La transmisión. ¿Qué es lo que hay que transmitir? ¿Qué es lo que hay que enseñar? Pues esto mismo que Dios nos ha revelado. ¿Quién es Él? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué proyecto tiene Dios para la humanidad? ¿Cuál es la relación del hombre con Dios, del hombre con el prójimo, con otro hombre, del hombre con la creación? ¿Cuál es ese proyecto salvífico que Dios nos ha dado a conocer ahí en la Escritura? Eso es lo que se debe transmitir. Ese mensaje salvífico que se expresa en el Nuevo Testamento como reino de Dios. Lo que Dios ha querido revelarnos es precisamente el proyecto que Él tiene de construir un reino que se le llama en el Nuevo Testamento el reino de Dios. ¿Y en qué consiste? Precisamente en un mundo como lo quiere Dios. La carta a los Romanos dirá que el reino de Dios no se trata de comer o no comer, de beber o no beber, de vestirse, no, que el reino de Dios se trata de justicia, de paz, de alegría, de gozo en el Espíritu Santo. Pero así, en forma simple, el reino de Dios, el mundo como lo quiere Dios, el mundo de paz, de armonía, de servicio. Y este es precisamente el servicio que presta un catequista en su trabajo pastoral, ayudar en esa construcción de ese reino mediante el conocimiento de Dios y el conocimiento de su mensaje, por lo tanto, el conocimiento de ese proyecto. ¿Cuál es la finalidad de esa revelación y de que se transmita ese mensaje a todas las personas? Para que todos puedan salvarse y todos puedan tener la participación en la vida divina. Muchas veces nosotros en la iglesia, como que a veces solo hemos insistido en la cuestión salvífica, para salvarse, para salvarse. Claro que sí es esencial, muy importante. Ya Jesús lo ha dicho también en Marcos 8:35 y 36. ¿Qué ganas con tener el mundo entero si al final pierdes tu alma, pierdes tu vida? O sea, es importantísimo la salvación. Pero hay un concepto importante que nosotros hemos descuidado en la enseñanza de la fe, que es la participación en la vida divina. Cuando se reflexiona precisamente en este misterio que hemos mencionado de la encarnación de Jesús, se habla precisamente de que Él ha participado de nuestra condición humana para que nosotros podamos participar
de la condición divina. Y esto nosotros no solo lo creemos, también lo celebramos. Si ustedes se dan cuenta, cuando van, por ejemplo, a la Eucaristía, el sacerdote cuando prepara el vino en el cáliz, le pone una gotita de agua a ese vino. Y el sacerdote ora en silencio. Le dice al Señor que el agua y el vino unidos en este cáliz sean el signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que quiso compartir nuestra condición humana. En la encarnación, Él comparte nuestra naturaleza humana, pero Él quiere llevarnos a compartir, a participar de esa vida divina. Entonces, se trata más de un encuentro, más de una persona que solamente de algún aspecto doctrinal. El aspecto salvífico no es solamente pórtate bien para ir al cielo. El aspecto salvífico es conoce a aquel que te ha amado tanto. Conoce a aquel que ha dado la vida por ti. Conoce al Padre que ha creado el mundo para ti, que ha estado conduciendo al pueblo, llevándolo a la salvación, que tanto nos ha amado, que nos envió a su Hijo. Conoce a este Padre tan amoroso. Conoce a Jesús, que nos ha amado tanto, que ha dado la vida por nosotros. Entonces, se trata precisamente de la finalidad que está en la revelación y en la transmisión. Lo que encontramos en esta escritura es que es una invitación a un encuentro, a un vivir en Cristo, como diría San Pablo. Vivo en Cristo, vivo de la fe, vivo del encuentro. Él vive en mí, es decir, quiere llevarnos precisamente a este encuentro. Y claro, de ahí viene también pues toda la participación en el aspecto doctrinal. Ahora, este mensaje fundamental que encontramos en la Escritura, la salvación realizada por Cristo mediante su muerte y resurrección, y que el Señor ha pedido que se transmita, se ha transmitido de dos maneras importantes o en dos momentos fundamentales. El primero es el querigma, que el querigma se refiere a ese primer anuncio que se da con la intención de provocar en las personas un encuentro con Cristo. El querigma tiene ese tono predicativo, testimonial, de presentar a Jesús, de ofrecerlo, de darlo, para que la gente lo pueda aceptar como Salvador, como Señor. Pero este es un encuentro primero, un encuentro inicial. Y ahí, en el segundo momento, entra precisamente la catequesis, que ha sido uno de los elementos esenciales desde la primitiva iglesia para la transmisión de la fe. Es precisamente la catequesis la continuación del querigma. El objetivo, por lo tanto, aquí pasaríamos a un segundo punto que sería propiamente la catequesis. ¿Qué es la catequesis? El objetivo de la catequesis es la transmisión de esa doctrina, la enseñanza de Cristo, la verdad de Cristo. Pero no solo la transmisión de la doctrina, sino la transmisión de la persona de Cristo, que Él nos ha enseñado. La transmisión del Verbo encarnado, del Hijo de Dios,
Y por lo tanto, esa transmisión se convierte en ese ejercicio fundamental que corresponde al envío del mismo Cristo. Vayan y prediquen, vayan y anuncien. Cuando escuchamos esas palabras en San Marcos 16:15, vayan y prediquen, vayan y anuncien, podríamos nosotros referirlas al aspecto del querigma. Pero las palabras en San Mateo 28:19 al 20, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí encontramos al aspecto de la catequesis. Hacer discípulos a aquellos que han creído en Cristo, que han tenido el primer encuentro. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 27, leemos, por ejemplo, que Dios ha dispuesto a cada uno en la iglesia de esta manera. Los tres carismas fundamentales, dice, los apóstoles, que esto se refiere al querigma, al primer anuncio. Esta virtud del apostolado o los apóstoles en ese primer momento de la iglesia se refiere a la primera predicación. En segundo lugar, dice, están los profetas. Los profetas, de alguna manera, con la figura del profetismo del Antiguo Testamento, tienen sobre todo la misión de ayudar como consejeros, como decir una palabra de parte de Dios, pero en ocasiones circunstanciales. El profeta es aquel que en cada momento puede decir, aconsejar una palabra que viene de parte de Dios a cualquier persona o cualquier comunidad en una determinada situación. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, aquellos profetas anteriores al exilio se caracterizaban por una denuncia muy fuerte de los pecados. Los profetas durante el exilio se caracterizan por una predicación de consuelo y de esperanza. Los profetas posteriores al exilio se caracterizan por un mensaje de restauración, de esperanza en la renovación. ¿Por qué? Porque el profeta va hablando de parte de Dios en situaciones concretas, circunstanciales. Pero viene ahí el tercer elemento importantísimo de los carismas primitivos, que es la del maestro. ¿Y cuál es esa vocación del maestro o la virtud del maestro, el carisma del maestro? El catequista. Es decir, aquel que ya ha escuchado el primer mensaje, ahora requiere de una profundización. Y esa es la actividad, el trabajo del catequista. La palabra catequesis es una palabra griega, una preposición que significa kata, que es profundizar, bajar a lo profundo, y la palabra ejos, que significa hechos, acontecimientos, instrucción, porque la palabra para la Biblia no es solamente una expresión. La palabra crea, la palabra produce. Por lo tanto, la palabra también es un hecho, también es un acontecimiento. Entonces, se entendió la catequesis desde el principio como aquella palabra que expresa un acontecimiento, aquella palabra que enseña un acontecimiento, precisamente el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y una palabra oral que se convierte en instrucción. Por eso la catequesis es profundizar en la enseñanza de Cristo, en el misterio de Cristo. Encontramos nosotros
un texto importantísimo. Bueno, si nosotros como catequistas pudiéramos pensar o hacernos la pregunta, ¿qué modelos tenemos en la Biblia para un catequista? Primeramente, el gran catequista, ya lo decía Monseñor hace un momento, el gran catequista es nuestro Señor Jesucristo. San Juan, en su evangelio, es muy detallista en ese aspecto y presenta los acontecimientos de Jesús no solamente como una narración de algo que sucedió, como lo hace, por ejemplo, San Marcos o San Mateo. Estos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, presentan, por ejemplo, un milagro de Jesús, nada más como una narración, contar ese milagro, lo que hizo Jesús. San Juan convierte esos milagros en catequesis y los diálogos con las personas en catequesis. Cuando ustedes tengan oportunidad, mediten paso a paso, por ejemplo, el capítulo 3 de San Juan. Es una catequesis sobre el tema del nuevo nacimiento en el bautismo. Un diálogo constante que está teniendo Jesús con Nicodemo y paso a paso lo va llevando en su enseñanza. Es una catequesis sobre un tema sacramental, sobre el bautismo. El texto del capítulo 4 de San Juan, el diálogo de Jesús con la samaritana, es una catequesis. Jesús va llevando a esta mujer poco a poco la presentación de Jesús, la comparación con Jacob, el agua de vida, el tema del mesianismo, hasta que llega la mujer a confesarlo. Es ese diálogo constante que tiene la forma de una catequesis, de ir profundizando paso a paso. El capítulo 6 es una catequesis sobre el pan de vida. El capítulo 9, por ejemplo, es una catequesis sobre la luz, también una catequesis sacramental, la luz del mundo. El texto con el que inicié, precisamente Jesús, que va llevando también a este hombre a profundizar realmente en la ceguera de los fariseos y la vista que ofrece Jesús, que se refiere a la fe. Una catequesis sobre la fe, una catequesis sobre la luz que nos da también el sacramento. Entonces, esto es importante. Jesús es el primer y gran catequista que también no solo presentó su enseñanza como un anuncio, como un querigma, sino también como una catequesis, ir profundizando poco a poco. Tenemos el caso de Felipe, el diácono Felipe, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, los versículos 30 y 31, ahí encontramos cuando aquel eunuco le dice, va leyendo un texto, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dice, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Ahí la palabra que aparece es la palabra de la raíz donde viene, por ejemplo, la exégesis, que es una conducción, una guía. Cuando este hombre le dice a Felipe, si nadie me explica, lo que le está diciendo es, si nadie me hace de guía en la comprensión de la palabra, ¿cómo la voy a entender? Este fue el sentido que dio la primera comunidad cristiana a los catequistas. El catequista es el guía, el que conduce, el que acompaña a aquel que se está formando en la fe. De ahí surgió el catecumenado, aquellos 3 años de catequesis constante
para los que se convertían al cristianismo, una profundización en los misterios divinos, en la enseñanza, en el mensaje de Cristo. Y era precisamente ese papel del guía que se convertía como en aquel maestro que acompañaba al catequizando hasta presentarlo, hasta recibir el sacramento y entregarlo al obispo, llevarlo al obispo y ya insertarlo plenamente en la vida eclesial. Pero es ese trabajo del catequista, de ir guiando, de ir acompañando, y es lo que este hombre le dice a Felipe, que no tengo catequista, no tengo quien me guíe, quien me conduzca en la comprensión de la Biblia. Y luego, por ejemplo, tenemos también el caso de Ananías, que ciertamente Pablo tuvo un encuentro con Cristo, pero este encuentro pues es algo especial, pero no suple la catequesis. Pablo es enviado a Ananías y Ananías ahí lo va a ir acompañando, formando hasta que Pablo acepte y conozca plenamente la fe. Pues es precisamente ese papel que tiene la catequesis. Es una respuesta al mandato de Jesús: vayan y prediquen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y precisamente, pues nuestra catequesis se desprende del contenido de la palabra de Dios y tiene su fundamento en la palabra de Dios. ¿Qué relación tendría entonces el catequista o la catequesis con la Biblia? Pues siendo el objetivo de la catequesis hacer madurar la fe inicial que ha suscitado el querigma y educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo, un conocimiento sistemático de la persona y del mensaje de Cristo, el conocimiento de la Sagrada Escritura es absolutamente necesario, de donde se sigue, por tanto, que debemos conocer la Escritura, la Biblia Sagrada. Es algo necesario para el catequista. Ya lo decía, por ejemplo, San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué actitud debe tener el catequista ante la palabra? La actitud de la Virgen María. Actitud de humildad, de amor, de reverencia ante la palabra, porque se contiene ahí la persona de Dios, el mensaje de Dios. La actitud de la acogida. María ha recibido en su seno el verbo, la palabra de Dios, a Jesucristo, pero cuando ella ha recibido primero en su corazón la palabra, mensaje del ángel, María escucha primero una palabra que viene de parte de Dios a través del ángel. El proyecto que tiene Dios para ella, María lo cree, lo acepta en su corazón y entonces concibe en su seno la palabra eterna, pero con esa actitud de acogida. Esa palabra que no solamente la creemos, tiene un aspecto doctrinal, sí, pero tiene también y sobre todo un aspecto celebrativo. El catequista también celebra la palabra. Por eso en la catequesis no solamente hay que preocuparnos porque el niño conozca el catecismo, porque el joven conozca los fundamentos o lo que se le enseña, que conteste las preguntas que se le van a hacer para su examen. Ese aspecto doctrinal sí es importante, pero también, y quizá más importante, que estos niños, jóvenes o adultos, los que estemos catequizando, puedan encontrar a Cristo Salvador y poder celebrar ese encuentro. Por eso es necesario
enseñarles también a orar, enseñarles también a hablar con Dios, favorecer también esos espacios de visita al Santísimo, de participación de la Eucaristía, de poder estar al tanto de que ellos puedan tener ese encuentro y la fe celebrativa. Y claro, también estar al tanto de la práctica cristiana, de que ellos puedan tener ciertas actitudes, adquirir ciertos criterios, ciertos valores para la vida, esas actitudes que reflejen propiamente el ser cristiano. Entonces, la catequesis tiene que ayudarnos a buscar en estos que se están formando no solo la parte doctrinal, sino también esa parte de encuentro, esa parte celebrativa, y luego aterrizarla en la parte concreta que la iglesia llama caridad o el hacer el bien. Otro aspecto importante para los catequistas sería que aprendiéramos también de la palabra de Dios como el lenguaje. ¿Qué lenguajes encontramos en la palabra mediante los que se ha transmitido ese contenido, ese mensaje? A esto se le llaman géneros literarios, las distintas maneras en que los autores sagrados han expresado un contenido, han expresado un mensaje. Y esos géneros literarios, estas formas o modelos de predicación y de catequesis, sería importante retomarlas para nuestras catequesis. Ahí tenemos, por ejemplo, los modelos narrativos. A veces resulta un poco cansada una catequesis solamente de instrucción o como tipo escolarizada. O apréndete esto. Esto es así, apréndetelo de memoria. Esto es así, repítelo. O sea, es importante, sí. Pero si nosotros buscamos esas formas también, ¿por qué no utilizar la narración? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, alguna catequesis sobre un personaje bíblico, sobre algún sacramento, sobre algún aspecto de la fe, pero mediante un cuento, mediante una narración, mediante una historia? La narración que involucra personajes, que acciones, reacciones, palabras, respuestas, diálogo, etcétera, contar acontecimientos. Podríamos de alguna manera tomar ciertos modelos de la Biblia para nuestras catequesis. Tenemos el modelo narrativo, los cantos, los poemas. Encontramos una literatura lírica de poemas ahí en la misma Biblia. Son maneras de expresar un acontecimiento, un mensaje. Tenemos muchos cánticos ahí en la escritura. Por ejemplo, las sentencias, frases cortas, refranes que tenemos, por ejemplo, en la literatura sapiencial. ¿Por qué no ayudar también en nuestras catequesis a que los niños, jóvenes, adultos vayan descubriendo en la palabra de Dios aquellas frases fundamentales, como una pepita de oro, como una palabra fuerza, una frase que a mí me ayude? O sea, ir a ayudarlos al leer un texto, buscar palabras importantes, frases importantes que van dando sentido a la fe, a la vida, todo. Es decir, así encontramos en la Biblia muchas frases cortas. En el mismo Evangelio, Jesús, muchas frases cortas. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. No juzgan y no serán juzgados. Esa es una forma también de ir aprendiendo una catequesis que está dentro de la Biblia, esas sentencias, frases cortas. Comparaciones, metáforas. Esto era muy utilizado por Jesús. Una catequesis, una enseñanza
mediante una comparación, mediante una metáfora. Esto podríamos utilizarlo mucho en nuestras catequesis, hacer comparaciones de una situación de otra, de un acontecimiento de otro, de la suerte de alguien con otro. Es decir, tantas comparaciones que se pueden ir haciendo para iluminar, para profundizar. Predicaciones proféticas. Es riquísimo leer la vida de los profetas. Ellos hasta con la propia vida predicaban. Oseas se enamora de una mujer de mala vida y la mujer no le paga bien y le es infiel y él la sigue amando, y eso le sirve a él para predicar del amor de Dios. Ezequiel se le muere su esposa y esto le sirve para predicar al pueblo. Los profetas con su propia vida, con su propia situación, utilizan también este acontecimiento como una manera de aprovecharla y predicar al pueblo. Tenemos también leyes divinas, leyes humanas, tenemos oraciones, plegarias. Vean, en la Biblia encontramos muchos modelos de catequesis, modelos de predicación, que son esos géneros literarios, y que en las catequesis nosotros podríamos ir implementando siempre. Quiero simplemente terminar con algún compromiso que podríamos hacernos nosotros en torno a la palabra. ¿Qué compromiso podríamos nosotros adquirir ante la palabra? En nuestras catequesis hay que tratar de presentar a Dios vivo, un Dios amoroso que sigue saliendo a nuestro encuentro para ofrecernos la vida. No solamente se reveló un momento y ya se durmió, se quedó allá distante, no, Él sigue saliendo constantemente, Él sigue viniendo a nuestro encuentro. Entonces, en nuestras catequesis tienen que ser así, tratar de presentar a este Cristo vivo. Entender que las verdades básicas que Él transmite son de origen divino. O sea, las verdades que el catequista transmite son de origen divino. No es una enseñanza particular. El catequista es un instrumento y tiene que sentirse así. Pero no es lo que yo pienso, lo que yo creo. No, esto está bien. No. Ciertamente a veces hay que decir las maneras que nosotros vemos, pero tratar de que sean adecuadas al proyecto de Dios. Entonces tratar de entender esas verdades que enseñamos, pero transmitirlas como sagradas porque son de origen divino. Entonces respetarlas requieren respeto, requieren aceptación, requieren amor, esos conocimientos que tenemos y transmitimos. Buscar los medios más convenientes para que esa riqueza de la palabra se siga conservando fielmente y pueda ser transmitida íntegramente. En la actualidad hay tantas enseñanzas distintas, tantas formas de religiones, hasta dentro de la iglesia, muchos predicadores medios confundidos, y el catequista tiene que tener una solidez doctrinal, tratar de preservar esa doctrina auténtica. Entonces, buscar los medios para que esa riqueza doctrinal se conserve, no se contamine. Sentirse y saberse elegido por Dios como un instrumento, pero al mismo tiempo que nos sentimos agradecidos por haber sido elegidos, debemos saber que no somos propietarios del mensaje revelado, solamente somos instrumentos. O sea, no hay que imponer nuestros criterios a la Biblia, sino someternos nosotros a la palabra. Somos servidores
transmisores de la palabra, no dueños de la palabra. Desear conocer cada vez mejor ese misterio de Dios en su palabra divina, acrecentar nuestra participación en el diálogo, en el encuentro con Dios. Convertir el misterio divino en una plegaria de vida. Que no solamente seamos maestros, expertos en palabra, sino que seamos discípulos, que lo llevamos a la práctica, que nosotros prediquemos en base también a lo que creemos, a lo que vivimos, a lo que celebramos. Entonces, que podamos vivir nuestro ministerio de catequesis en una relación con Él de adoración, de agradecimiento, de comunicación constante, de vida litúrgica. Sí, llevar a la práctica también el ministerio, llevar a la oración el ministerio y hacer un uso abundante de la palabra en la catequesis. A veces pensamos, no es que ya el libro tiene citas bíblicas. Bueno, ciertamente algunos libros ya tienen citas bíblicas, pero el libro nunca va a sustituir el encuentro con la palabra. Que el catequizando pueda tener en sus manos el texto sagrado, tocarlo, hojearlo, descubrirlo, ver esa palabra de Dios directamente en este libro sagrado. Así podremos de alguna manera provocar más ese amor y ese contacto con la palabra. Entonces, en nuestras catequesis, adquirir ese compromiso de hacer un uso abundante del texto y procurar que todos los catequizandos desde el inicio de su formación tengan la palabra de Dios. Y por último, pues también establecer tiempos, métodos concretos, adecuados para nuestra lectura constante, nuestra meditación constante de la palabra. ¿Por qué es tan especial este libro, esta Biblia? Por su contenido. Porque ahí está Jesús. Ahí está el mensaje de Jesús. Ahí encontramos a Dios. Ahí se nos revela el Señor, lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué tiene que ver el catequista con la palabra, la importancia de la palabra? Porque somos transmisores de ese mensaje. Porque el Señor nos ha confiado esa noble tarea de llevar a aquellos fieles que han tenido un primer encuentro con el Señor a profundizar en el mensaje, a recibir paso a paso, de forma metodológica, una formación, una profundización en la fe. Y ese es el ministerio que tenemos tan grande, tan importante. Agradezcámoslo a Dios, pero hagamos ese compromiso de poder darle a la palabra el lugar que le corresponde en nuestro ministerio catequético y también en nuestra propia vida. Pidamos a María Santísima que nos conceda con su intercesión esa disponibilidad a la palabra, poder acogerla como ella y que esa palabra también en nosotros se convierta en un fruto bendito, en un fruto sagrado. Isabel le dice a María, bendito el fruto de tu vientre. Y ese fruto, el verbo de Dios, se va formando, estando en el seno de María, y va a dar a luz a ese fruto bendito. Y si nosotros acogemos también esa palabra como María, puede dar frutos sagrados, frutos santos, frutos de gloria para Dios, de salvación para todos. Pues hermanos, hermanas, por ahora sería esto lo que podría compartir. Ya mañana tendríamos otro tema distinto. Me había comentado Padre Iván que posiblemente hubiera algún momento por si alguien de ustedes quisiera hacer algún comentario,
alguna pregunta, alguna observación, algo al respecto. No sé cómo estén manejando el tiempo por ahí ustedes. Está bien, padre, muchísimas gracias. Una invitación a todos los catequistas, ¿verdad? A tener esa palabra, a darle lugar a la palabra y la centralidad en la vida de la catequesis, ¿verdad? Muy buen mensaje, bien puntualizado. Nos ayuda a comprender mejor cómo nosotros como catequistas podemos dar esa utilización de esa palabra. Y repetía el padre Martín, una utilización que no sea ocasional, sino que sea constante, ¿verdad? Que sea el centro de esa palabra en la catequesis. Recordemos el primer anuncio y luego de ese primer anuncio se nos mencionaba muy bien en su ponencia de que hay ese segundo momento y ese segundo momento le llamamos después del querigma catequesis, ¿verdad? Es donde entramos como catequistas a ir llevando a esa persona que ha recibido ese primer anuncio, llevándolo a la culminación y a la integración de la misma iglesia. ¿Alguna pregunta, hermanos? Dice Lorenzo Rodríguez, ¿cuál sería el nombre correcto que tenemos que darle a la Sagrada Escritura? Son todos los nombres utilizables, son aceptables. Yo les explicaba un poquito que simplemente hacen referencia a distintos aspectos de la palabra. Por ejemplo, la palabra Biblia pues hace referencia a que es un conjunto de libros. La Biblia sagrada o escritura sagrada hace referencia a lo santo, al mensaje divino que está contenido en esa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento hace referencia a las etapas de revelación, pero son nombres aceptables que se le pueden dar. Nosotros podemos utilizar la palabra Biblia, podemos utilizar el libro sagrado o las Sagradas Escrituras, etcétera. Hay muchos que llaman también la Santa Biblia, etcétera. O sea, son títulos que son aceptables utilizarlos para el lenguaje, simplemente que nosotros pues conozcamos las diferencias o quizá los matices que tendría cada uno de esos títulos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Karen Velázquez, ¿quiere hacer alguna pregunta? Pues no. Muchísimas gracias, Padre Martín. Con el gusto. encuentro el día de mañana, los esperamos nuevamente a todos y vamos a culminar este momento. Recordemos que tenemos a nuestro obispo, Monseñor Guido Charbonneau, ¿verdad? Y tenemos también al Padre Domitilo aquí con nosotros, así que el momento de cierre lo culminan ellos. No sé si ya entró el Padre Iván, ¿verdad? Así que les dejamos en buenas manos para culminar este momento y les esperamos mañana siempre a las 7 p.m. Muchas gracias. Monseñor Guido, ¿sí? Habilite el micrófono. Bueno, muchas gracias, Padre, muchísimas gracias por su exposición muy pedagógica. Yo creo que veo que usted no solo posee el tema, sino que lo vive también profundamente. Me llamó la atención dos cosas tal vez, que cuando se habla de querigma y catequesis, vemos en el directorio de la catequesis que no son dos etapas completamente cerradas, porque muchas veces se nos habla también de una catequesis querigmática. No hay que presuponer que el niño o el joven, aún el adulto, ya posee el querigma y que realmente lo vive.
sino que la catequesis a la vez, así como usted está presentándolo, como en San Juan, siempre lleva un encuentro vivo con Cristo. Eso me gustó mucho y entonces creo que siempre nosotros, ustedes los catequistas, tienen que llevar a este encuentro con el Dios vivo. Y la segunda cosa que me llamó la atención, pues cuando usted habló de los géneros literarios, yo entonces estudié Biblia, enseñé Biblia en el Seminario Mayor, ahí en Honduras, y entonces ver cómo los catequistas pueden emplear, crear géneros, métodos o géneros literarios para comunicar con el niño, con el joven, y que no sea solamente un contenido, bueno, puramente doctrinal, que es muy importante, pero hay una manera de transmitir que tiene que variar, tiene que adaptarse a los grupos según el tema que se está empleando, y pienso que es lo fundamental. Pero tenemos mucho que aprender, como usted dijo, y lo había dicho yo en la oración, digamos que Jesús es el gran catequista, y tener estos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Tenemos también a Bernabé, que fue a instruir a Pablo, ¿verdad? A Saulo, para que no vaya a equivocarse, para ser un excelente apóstol y predicador, ¿no? Muchas gracias y pues hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Monseñor. Muchas gracias. Bueno, tal vez podemos terminar con la oración a Nuestra Señora, ¿verdad? La Virgen María. Para mí son las 10:30 ahí en Canadá, ¿verdad? Estoy ahí 2 horas delante de ustedes. Entonces vamos a terminar con la oración a ella, que ha sido la servidora del Señor, que ha sido dócil a la palabra de Dios y que lo ha vivido a todo dar en toda su vida, hasta la resurrección y Pentecostés y hasta el final de su vida. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno. Buenas noches, hasta mañana, bendiciones. Bendiciones, Padre. Buenas noches, hasta mañana, gracias, Ana. Gracias a todos. Confío en ti, Señor. Palabra es eterna. En ella esperaré. Yo soy el que confía camina en la ley del Señor. Yo soy el que necesitado por el corazón. Palabra es la vida. Estoy en ti, Señor. Palabra es ella la esperaré. Polvo está mi alma. Tu palabra. Mi alma está llena de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. Ahora me